Oye, y tu papá también se dedicaba a esto, ¿no? Mi papá tocaba la guitarra de hobby, hizo algunos intentos con tríos y demás. Le gustaba la música, boleros, ¿no? Todo este tipo de música, el tango, le gustaba mucho el tango. Y de ahí, pues yo siempre quise tocar la guitarra, ¿no? Obviamente cuando yo dije, me voy a dedicar a la música, el grito en el cielo fue, no, ¿cómo crees? ¿No? Y es algo que, por ejemplo, ahora le recalco mucho a mis hijos, ¿no? Si ustedes supieran cuántos nos recibí cuando dije, ya descubrí lo que quiero hacer de mi vida, entonces, cuando les digan a todo el mundo, no, ahí es. Porque si yo hubiera aceptado un no como respuesta... De hecho, el papá de Shenka, inclusive íbamos a su casa alguna vez y nos decía a todos, sí, o sea, sí está bien, diviértanse. Pónganse a trabajar, cabrón. Pónganse a trabajar. Sí. La botella de Richardson y llegaba y compren su solera, no sean ingratos, por favor, se van a quedar ciegos, cabrón. No, yo también recuerdo, era como una generación, ¿no? Donde estábamos pues, en la casa de Shenka y así de repente llegaba el papá y todos así como, era una solemnidad y una seriedad. Buenas noches, y así como, pues era otra generación y sí, efectivamente nos dijo así de, ¿no? O sea... Sí, es como que diviértanse un rato, pero estudien, pero tal. Hagan otra cosa. Y creo que en ese punto, por ejemplo, yo encuentro una similitud mucho con Shenka, porque mi papá también puso el grito en el cielo cuando le dije, la licenciatura puede esperar y quiero hacer música, ¿no? Mi papá, catedrático de la UNAM, ¿no? Él sí me veía, pues, en una oficina, en un despacho, en algo así, pero que no fuera la música. Entonces, realmente son cosas que incluso como por la época, pues nos hizo aferrarnos todavía más y decir, no, pues... Sí, porque estás joven, pues, venían saliendo de la prepa, estaban en la prepa, y entonces como cuando uno está más rebelde y tal, pero al final, sí, tus jefes, pues vives ahí, te mantienen, tal, de repente como no, tienes que estudiar, como está padre de un rato de juego, pero no a tal grado, ¿no? Y de repente es como interponerte y luego, pues dar resultados, que ustedes afortunadamente... Pues sí los dieron, pues, porque sabes que es ahí, ¿no? ¿Cómo te fue, tipo? No, mi papá todo lo contrario. De hecho, mi papá era súper fanático de la música. Y de la banda. Y de la banda. Mi papá llegaba a los shows y el problema más bien era que él ya lo veía abrazado de Shenka, y no se quería todo ir. lo que hubiera ahí. Le decía, papá, estamos tomando Red Bull con whisky. Ay, yo también quiero. No, papá, tú ya estás grande, no puedes. ¿Cómo no, cabrón? Y quiero fumar y quiero hacer y me encanta. Mi papá era uno de los fans más grandes de Panteón Rococó y todo lo contrario, ¿no? A mí era muy melómano. Mi abuelo tocaba en tríos y eso, pero él nunca se sintió capaz de hacer música, pero era nuestro fan número uno. ¿Tu papá vive? No, falleció también hace 12 años, un poco después que el papá de Shenka. Okay. Pero entonces sí vio ya Panteón muy cabrón. Sí, muy bien. No nos vio nunca, digamos, en escenarios tan importantes, pero a él le llenábamos mucho el ojo, ¿no? Trataba siempre de ir a los shows. Y viajaba a Veracruz. Iba con nosotros y agarramos muy buen cotorreo. Qué buena onda, pero fíjate qué padre, como dices, como que los papás de tu papá, o sea, más bien como que él era algo que hubiera querido hacer. Claro. Al final no lo hizo por las razones que sean, y yo creo que pues, sí se veía súper espejeado en ti, ¿no? Decía, pues sí, mi hijo, que ya verte arriba no, en un escenario. Éramos todos, ¿eh? O sea, mi papá era más amigo de los panteones que yo mismo. O sea, falleció el papá de Shenka y yo recuerdo mucho que estaba él súper triste y mi papá le dijo, no, acá te vamos a adoptar, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, y era así, y con Gorri, y con Felipe, y con todo el mundo tenía una gran amistad. Qué chingón. Sí, al final se concretó una gran familia, sí. ¿no? Una gran familia que nos conocíamos entre todos. Entonces, pues la pérdida de cada uno de los familiares es como perder a tu papá nuevamente, ¿no? Claro. Porque, pues sí. Y además, ¿sabes qué es eso bien cañón? Como que yo siento que mucha gente ve el rock y los ve como rudos, 100%, ¿no? Somos y es como que, güey, o sea, es como dices, pues es que, pues sí, podrá ser el look rudo, la música quizá más ruda, tal, pero pues la persona es la persona. Y igual si tiene una situación, o te estás divorciando, o no puedes ver a tu hijo, o a tu hija, o sea, pues eso te va a hacer
Pues igual que cualquier persona puede ser sensible, no sé si inclusive hasta más sensible, porque siento que una persona que toca y que inspira, pues tiene mucha sensibilidad adentro para poderla sacar. ¿Es así? Claro, creo que eso es parte fundamental de lo que muchas veces lleva a los artistas justamente a sentir de más, a perderse, a deprimirse, qué sé yo, este tipo de circunstancias, ¿no? O sea, estás como mucho más abierto, mucho más perceptible, mucho más receptible para todas las emociones. Entonces, pues todo eso te pega. Yo recuerdo cuando falleció mi mamá, a los 2 días teníamos que dar un show, dimos el show de aniversario ahí enfrente del Cine Ópera, Sí. en un lugar que se llamaba La Tramoya en ese entonces, y fue como 2 días después decirles, vamos a brincar todos, ¿no? Yo muriéndome de tristeza que se me había muerto la mamá, o cuando falleció mi papá, lo estábamos enterrando, y ese mismo día me fui a dar show, ¿no? No me digas, ese mismo día. Sí, Sí. y estaba yo así ya de, por favor, ya terminen de echar los últimos Ya. palas de tierra, y me decían mis compañeros, no, cancelamos, los managers, ¿sabes qué? La gente lo va a entender. Pero ¿sabes no, qué? yo necesitaba esa catarsis en el escenario, y le agradecí mucho porque pude dormir al menos un poco. Sí, realmente creo que él siempre era de la filosofía de tienes que hacer lo que tienes que hacer, ni más ni menos. Entonces, él hubiera esperado que yo hubiera estado ahí, que no hubiera faltado a mi compromiso, pues por esta situación, ¿no? Porque hasta en esos momentos había que tener responsabilidad. Oye, ¿cómo fue después del concierto, el día que fallece tu papá? Porque digo, yo me acuerdo que el día que falleció mi mamá, yo también tenía un evento muy cañón que había producido, y entonces mi socio me dice, no, güey, pues vete a tu casa. Le dije, no, yo voy al evento y tal, y iba a haber varios grupos que iban a tocar, y yo me acuerdo que dije, no, güey, o sea, es como cada quien decide cuándo empezar Su duelo, otra ¿no? vez, y yo decido empezar ahorita. Y me acuerdo que cuando acabó el concierto, el último que tocó fue Sintec. Yo, una vez que acabó el concierto que yo había organizado, no podría parar de llorar, pero como pocas veces en mi vida, era como de... ¿Te pasó algo así o no? Sí, estaba yo cantando la dosis perfecta, y estaba yo bañado en llanto, ¿no? Al mismo tiempo que estaba yo bailando, veía a la gente en el cúmulo y en la emoción. Terminando ahí, me acuerdo que nos fuimos a comer, y a mí la comida me sabía a unicel, ¿no? O sea, a nada. Y sí, realmente una tristeza muy profunda que aún duele, que aún pesa, obviamente, ¿no? Son dolores que yo le digo a la gente, pues es algo que nunca se termina de procesar, ¿no? Que siempre va a doler, siempre va a estar ahí la espinita. Cada que te acuerdes, va a estar ahí. O sea, Claro. esta de no, es sobreponte y resignación, nunca llega. O sea, son de esas cosas que uno no sabe decir en un velorio, ¿no? O sea, ¿qué dices? Sí. No hay algo que te repare ese dolor tan grande, pero pues al final es sobreponérselo. En este caso, pues bueno, el viejo él nos educó para eso, y creo que pues entonces es como la verdadera prueba de decir, a ver, todo lo que nos educaron, ahora a ponerlo en práctica nosotros. Claro. Ahora nosotros somos los patriarcas de nuestras familias, y entonces nos toca aplicar todo eso que mamamos en casa, ¿no? Claro. Y no es algo así como que se convirtió como en un ritual. Murió después mi papá y fue lo mismo. Me tuve que ir de incinerarlo a tocar. Murió el papá de Tanis, murió el papá de A mí Gorri. me agarró después de un show. Y fue súper bueno en realidad, ¿no? O sea, si lo decimos, no es así como que es muy estoico. Es algo que fuimos y recibimos todo el amor de la gente, el apoyo de nuestros compañeros. Hicimos lo que amábamos. En mi caso, mi papá amaba lo que hacía, y supongo que es igual para mis compañeros. Yo todo el tiempo pensando en mi papá está acá y está feliz de que venga a hacer lo que nací para hacer, ¿no? Sí, porque en estas situaciones es bien curioso porque no existe un cansancio, ¿no? Cuando a mí me avisan que mi papá ya se había ido, él ya estaba mal, lo fui a ver un día antes al hospital, y le dije que me iba a ir a tocar, y cuando acabamos el show de Zacatlán de las Manzanas, Ajá. estábamos hospedados en unas cabañas así muy rústicas, muy coquetas, y me hablan, y fue, pues... Además, imposible de salir de ahí Sí, fácil. sí, era complicado salir. Está mi hijo, mi esposa, y vámonos, nos tenemos que ir ahora. Les avisé a ellos, y para mí fue impresionante porque pues es un cansancio y un desgaste pues importante, y en la noche ya estaban acompañándonos. O sea, somos familia, ¿no? Sí. Entonces ese tipo de cosas, y de repente que lleguen uno, otro, y los ves con una cara de cansancio, pero están ahí siempre. Es lo que siempre hemos hablado. O sea, a veces nuestra vida personal nos lleva a, no sé, alejarnos un poco, a no contarnos tantas cosas, pero yo creo que sabemos bien los 8 que contamos para cualquier cosa con los demás, y eso se ha visto en casos tan extremos como las pérdidas familiares, o a veces en algo totalmente
tribal como irnos a comer, ¿no? Claro. ¿Qué platicas? ¿En qué haces? ¿En qué andas? No, pues en esto. Qué padre, no sé.